freak. I guess that's what it is. I guess that's how I live. I guess that's what it be. And you know I'm crazy about it. Even though you doubt it, got in like some fast food. You can't in and out it, calling me a Jesus freak. I guess that's what it is. I guess that's how I live. I guess that's what it be. But I ain't tripping about it, cause that's okay with me. Cause I got a good Lord, and we gon' never leave, never leave. Don't mind me, pardon me. Jesus will always be a part of me. Since day one, he's always wanted me. Was a lost sheep, then he spotted me. Not giving him enough praise, bother me. Being in his presence where I gotta be. Bienvenidos a Redención, el podcast, episodio número 41. El día de hoy estamos de vuelta. Estoy muy contento y agradecido con Dios por la oportunidad que me da, el privilegio que me da de estar nuevamente con mis hermanos en Cristo, mis amigos, mis queridos amigos, Sam, Juan, Alex. ¿Cómo están, hermanitos? El día de hoy, hermanitos, bienvenidos a Redención. ¿Cómo están? Dios les bendiga a todos, con bien, acá desde Odessa, Texas, enviando un saludo. Sam. Aquí muy bien, bendecido y muy alegre de estar aquí de regreso y para poder compartir, y aquí estamos. Juan. Todo, I am excited, man. Ya teníamos rato y pues ya hacía falta. Contento de estar aquí, ¿no? Ya, listo. Qué bueno, hermanitos. Bueno, pues han pasado ya varios meses después del año más caótico de Redención, el podcast, y de Historias Bíblicas MC, de no tener videos, de no tener contenido, de no tener nada, después de tener conversaciones en el final del 2023 de el próximo año la vamos a romper, el próximo año vamos a tener contenido, hasta vamos a inventar secciones nuevas, comedia cristiana y mil historias más, bro. Eso era la intención de nuestro corazón, pero creo que Dios nos quería llevar hacia otro rumbo, nos quería llevar a otra dirección. Él quería trabajar con nosotros personalmente, porque este año pinta para muchas cosas muy buenas. Todo está en manos de Dios, y todo lo que pase en torno a estos planes y estos proyectos, pues va a ser 100% de la mano de Dios. Él va a dar su voluntad, su luz verde, y nosotros nada más vamos a ir a trabajar para lo que Él quiera y necesite. Hermanitos, el día de hoy, hermanitos, tenemos un tema, digamos, el típico cliché, ¿no? Controversial dentro de la comunidad cristiana. ¿Ustedes qué piensan, hermanos, antes de empezar este tema, qué piensan acerca del enojo o la ira en la vida de un cristiano? No se amontonen, uno por uno. Hermanitos. Bueno, Como el cuando Hulk. presentaste el tema, yo respondí con, ok, el tema es por qué es Samuel como es y por qué no cambia. Claro. Sí. Una muy buena de mi vida. No lo han visto enojado. Hermanito Alex. No, Me recuerda mucho de Hulk en el mundo de los Avengers, yeah. que en forma literal, cuando se enoja es cuando cambia, ¿no? Claro. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, como dijo Pablo, venimos siendo renovados. Claro. ¿No? Entonces donde ya no se debe va esa ira, donde va ese coraje. Para no. Por eso me puse a estudiar, leí, y dije, es cierto, o sea, que no soy supuesto a enojarme. ¿Cuántas veces no me he enojado por algo? ¿Cuántas veces no vas muy bien en la calle y de repente se te atraviesa alguien? Lo primero que piensas no es bendecirlo, y si lo hacen, pues que Dios te bendiga a ti porque tú lo haces, pero Claro, no claro. sé. Pues así que no me como cristiano, ¿cómo debo actuar, verdad? O los que dicen atrás el bumper sticker. Claro. No sirve el amor. No, eso no te hace cristiano, bro. No. Yeah. Hermanito Juan. Yeah. Acerca de la ira, bro. Hulk, cuando se transforma, le quedan los chores morados, the purple shorts, right? Sí, Yeah. del coraje, bro. El coraje, sí. Del coraje. Yo tengo unos chorros, pero son verdes. Y con los I transform every day, bro. Cada día, no les puedo contar qué tantas veces, pero no, es diario. Bueno, de lunes a viernes, de seguro que sale algo como alrededor de las 7, 8 de la noche,
y de repente como que digo, why am I mad? Ah, porque los niños no se están acostando para la escuela de mañana. Bueno, de lunes a jueves. So, bro, eres, ya. Pero es algo que, si les soy honesto, like, ya, dije, bueno, vamos a tratar el tema, a ver qué quiere hablar, que ya sé lo que a lo mejor lo que me Sí, quiere hermanito. decir, pero bueno, Yo, ya. yo, por ejemplo, yo personalmente, bro, mi opinión respecto al enojo, bro, es como decía Alex, bro, que también yo lo refería mucho a Hulk, ¿no? Porque el hombre verde, cuando se transforma, él cambia completamente porque canaliza toda su furia en ese hombre inmenso. Yo creo que es una reflexión muy interesante en cuanto al ser humano, porque aunque nosotros no cambiamos, sí nos transformamos emocionalmente. Ujú, Entonces, estar enojado o ser, es una cosa muy distinta estar enojado a ser controlado por tu ira. Entonces, Right. ujú. pues vamos para allá, hermanitos. Vamos a empezar el día de hoy. Dice la palabra de Dios en el versículo número 14 de Romanos 9. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Antes de comenzar, vamos a recordar al hombre que murió por la verdad, convirtiéndose en el Salvador del mundo. El hombre que bajo una serie de injusticias en su contra fue condenado por el pueblo que debió protegerle. Jesús es sin duda el mejor regalo divino al que podemos aspirar, y es decir, mucho, pues Él es el gran yo soy. Pero la historia de la vida de Jesús, cuando la repasamos y vemos sus vivencias, la misericordia que sus labios hablaba, incluso en medio de las acusaciones, o incluso durante su dolor al decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, despiertan en muchos de nosotros cierta impotencia de no haber podido ayudar al Maestro. Y después de meditar en el enojo o celo de no poder hacer nada, viene a mi mente que aquello fue un plan divino de Dios. Así podría perdonar mis pecados y darle al mundo entero la posibilidad de abrazar el don hermoso de la salvación. Entonces mi frustración en cuanto al tema de Jesús disminuye, pues Él tiene el control de lo que vino a hacer a la tierra viviendo entre nosotros. Pero ¿qué pasa con las personas que sufren ciertas injusticias? ¿Alguna vez te han lastimado o tú no pudiste defenderte? ¿Cuál fue tu reacción ante tal o cual situación? La diferencia se explica en un cuento de ficción titulado La dictadura del león. Es un cuento corto para niños con un final injusto para todos los animales, pues el león había cerrado el rey, en este caso que era el león, había cerrado el único acceso al río y ahora solo permitía a 3 animales por día ingresar al río, pero solo dejaba a los demás leones y a sus amigos los tigres, por lo que todos los demás esperaban muchos días hasta poder entrar a refrescarse al río. Esto al menos es educativo para los pequeños del hogar. Pero ¿qué hay con las historias reales? Los números de secuestros a nivel mundial van de 12.500 a 25.000 personas por año, muchas de las cuales jamás regresan a sus casas. Los asesinatos por violencia están a la orden del día, y aunque hay países que han logrado una cierta estabilidad de seguridad, hay otros en los que simplemente son el pan de cada día. Y todos estos son solo casos causados a consecuencia de la ceguera espiritual humana. La injusticia habita en el corazón del hombre sin Cristo. Una muerte provoca otra por venganza, crímenes pasionales por adulterio, y es un veneno asqueroso que no solo es de muerte. El daño a inocentes por mentes perversas es otra causa de injusticia, impotencia y enojo. Y con este tema sobre la mesa comienzo preguntando su opinión. Y es en cuanto a la siguiente pregunta. ¿Podemos perder la salvación a causa del enojo? Sus respuestas, hermanitos, me gustaría escucharlas. ¡Tucutún! Yo pienso, después de haber leído y estudiado, eh, creo que si no aprendemos a controlar esa ira o ese coraje, creo que nos puede dar y abrir el camino a perder esa salvación. Porque creo que no es tanto controlar la ira. La ira creo que se controla, es controlar las acciones a que pueden llevar a X o G cosa, ¿no? Mm. Si le hacen un daño a tu hijo o a tu hija,
no hace mucho, un peleador que se llamaba Cain Velázquez. Eh, a su hija lamentablemente fue parte de algo que horrible, no se lo deseo a nadie. Él se encontró con el hombre que hizo ciertas cosas y en una calle, literalmente, en una calle se bajó de su carro y tomó la vida de ese hombre en sus manos. Lo dejó a ¿cómo se dice? An inch away from death, lo dejó. Tuvo que acercarse, tuvo que hacer eso. Wow, o sea, ¿hasta dónde dejó que llegara su ira? O sea, a punto de que lo iban a meter al bote por vida, o sea, por haber matado a alguien. Ah, So, ¿cómo mides tú ciertas iras, ¿no? Ciertos corajes? No, no es lo mismo que alguien te corte enfrente de ti en el freeway a que, yeah. o sea, alguien te falte el respeto de una forma a ti, a tu esposa, a un ser querido, lo que sea. ¿Y dónde marcas esa red de la acción que tú tomas a causa de esa ira? Ese es uno de los puntos de vista que tuvieron, no sé qué opinan los demás. Manitos, quémense, Yo, quémense. sí, Go, si Sam, go. quieres tú o yo, Go ahead, Sam, dale. seguro. Yes. Bueno, eh, es cómico porque esta misma semana yo tuve un debate con mi esposa sobre este mismo tema. Y no necesariamente en el sentido de la ira, pero sobre la pérdida de la salvación. Y mi respuesta es no. La salvación no se puede, sí, What? no se puede perder por causa de la ira. Y esto es difícil de explicar y es difícil de malentender. Y yo creo que lo más difícil es de procesar el por qué. Y no eh, porque suena medio crudo. Es la razón. Entonces la razón es porque yo digo no. Es porque si la salvación se puede perder por la ira es una acción. Y lo digo en esa manera porque, por ejemplo, todo lo que hemos hablado es un sentimiento que se vuelve en una acción. Nosotros sabemos que la Biblia explica que los sentimientos no necesariamente son pecados, porque Dios siente ira, Jesús sintió ira. El pecado es manifestado cuando nosotros expresamos esos sentimientos en una manera mala. Entonces, si la salvación se puede perder por una acción, quiere decir que la salvación depende de una acción. ¿Entienden? Entonces, nosotros sabemos que la salvación solo viene a través de la fe en Cristo Jesús, de que Él es Salvador y su muerte, su sangre, cubre todos nuestros pecados. Entonces, si alguien ha perdido su salvación, quiere decir que en verdad nunca la tuvo. Quizá tuvo momentos o etapas o hizo acciones que pudieran mostrar señales de que hubo algún estilo de fe o de un cambio, pero no fue algo genuino. Ajá. Entonces, esa es la manera más simple en que yo lo pudiera explicar. Entonces, ahí viene ese término que se usa, una vez salvo, siempre salvo. Entonces, en inglés, once saved, always saved. La salvación no es algo que Dios da y quita, y da y quita, porque no es algo que merecemos. No importa si eres la mejor persona en el mundo, nadie merece la salvación, porque si pecamos una vez, ya no somos dignos. Y eso es una cosa que la gente tiene mucha dificultad en entender. Y el ejemplo que yo siempre doy, y bueno, por ejemplo, la ley, los 10 mandamientos y el resto de la ley que se le presentó a los israelitas y otras denominaciones cristianas hasta hoy en día que tienen ciertas prácticas. Entonces, si alguien en el mundo antiguo pecaba,
pero no tuvo tiempo para ir al templo y presentar sus sacrificios de paz, sus ofrendas al templo hacia Dios, morían y iban al infierno porque no tuvieron tiempo de ir y presentar esa ofrenda. Igual que hoy en día hay gente que van como a un estilo de una misa y tienen ese tiempo en que le presentan sus pecados como un sacerdote. Se me está olvidando esa palabra en español. Confession, van y confesan. Okay, no estoy diciendo que estoy de acuerdo con eso, pero en nuestras vidas personales también nosotros confesamos nuestros pecados a Dios. Entonces, si yo ahora mismo, vamos a decir que en ira, como estábamos hablando, estoy manejando y alguien me hace algo y yo en ira tomo una mala acción y después causa un accidente y muero. Como que no pude orar antes de morir y pedir perdón por mis pecados. Entonces ahora todo lo que no importa cuánta fe tuve, porque no pude orar en el último instante, voy al infierno y Dios me dice, tú sabes qué, too bad, no tuviste tiempo. Es una cosa que es difícil de entender, pero no, porque nuestra salvación no depende de nuestra acción, sino la acción que tomó Cristo en la cruz. Y eso es un regalo que Él nos ha dado por fe. Entonces, cuando alguien tiene fe genuina, una fe que solo Cristo sabe si es verdad o no, cuando uno la tiene, uno no la puede perder. Bro. Creo que nunca había escuchado una explicación tan, ¿cómo te diré? En el sentido más entendible. O sea, creo que lo explicas bastante bien. Yo siempre fui de la postura que la puedes perder hasta hace muy poco. Yo creo que no se pierde, como dijiste tú, hermanito. O sea, siempre y cuando fuiste salvo o no fuiste salvo al principio. Porque si de verdad fuiste salvo y ha habido un cambio en tu vida, el manejo de la ira tiene que entrar dentro de eso. O sea, el dominio del Espíritu Santo dentro de ti. ¿Cuáles son los frutos? O sea, molestarse, enojarse, cualquiera, ¿no? O sea, somos carne y de repente va a haber cosas que nos van a molestar, va a haber cosas. Pero ¿qué voy a hacer con ese enojo? ¿A dónde lo voy a canalizar? ¿O qué acciones va a tomar Marco? Porque si toma las acciones del pecado, a lo mejor no hubo una redención completamente genuina, como decías tú, hermanito. Entonces, es difícil de entender y al mismo tiempo no. Entonces, Y hermanito Juan, ay, dime, hermanito, dale. sí. No, yo lo que iba a dar unos versículos. Quizá debería haber empezado con eso, pero no, pasa, hermano Juan. Miren, yo nunca me enojo, pero ¿dónde está Alex? Ahorita viene, hermanito. Ay, no, estoy jugando. No sé por qué. Pero sí, ¿dónde No estás? estoy enojado. ¿Dónde estás, Alex? No, ¿A dónde te fuiste, amigo? Mira, yo digo, como dice mi papá, no digo ni que sí, ni que no, sino todo lo contrario. No te creas. No, Nuevo slogan del podcast. Yes. Yo pienso, yo estoy de acuerdo. Es algo que nos causaría perder la salvación, la ira. Pues yo desde hace, I don't know, 20 años hubiera ya perdido la salvación. Sí, bro. Te enoja, it happens, you know. Pero algo que yo me pregunto era Dios se enoja. Y en el Salmo 145 dice el versículo 8, clemente y pasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Es like, okay, lento para la ira. Eso quiere decir que el Señor también de repente se enoja. Porque, o sea, Dios mismo sí es una emoción que el Señor estaba aquí, el Señor Jesús como se contaron en el mercado, que estaban ahí, you know, it's like flipping tables. O sea, eso es enojo y es algo que se enojó en
Entonces yo sí eso es una pregunta que yo tenía pues surgió el tema y dije, bueno, pues sí, se puede enojar. Entonces, yo pienso también, por eso dije que no, no digo ni que sí ni que no, sino todo lo contrario. Y a la misma vez pienso esto, bro. De igual manera, no te causa que la salvación la vayas a perder. Pero, si por medio de la ira, no que vayas a perder la salvación, pero si mides la acción del resultado de que tú te enojaste, debemos tomar eso en cuenta, ¿no? Porque por medio de la ira, y hablo por mí mismo, no es igual que golpear a una persona o que causarle a lo mejor daño físico a alguien, sino con nuestras palabras dañamos a personas, ¿no? Eso es algo que necesitamos cuidar, y pues sucede por medio de la ira. Y con esas palabras, a veces de poquito a poquito, depende de la situación, pero puedes ir personas, matando a personas, and that's not, that's not good. No podemos decir que amamos al Señor y somos seguidores del Señor, si dejamos que esa emoción nos controle totalmente. Claro. Eso es algo que pues, es difícil de manejar, porque una vez más no digo que la salvación se pueda perder, pero necesitamos que tener cuidado con lo que pasa cuando sentimos esa emoción. Es hard, es muy difícil. Luego, por mi propia experiencia de mi vida, cuando yo me he enojado. Yeah. Sí, no, sí te he visto, bro. No debiste haberle pegado a esa señora, bro. No, es que mira, me da risa porque le han dicho a Nayeli, a mi esposa, le dicen, ¿Juan se enoja? And Yeah. she's like, yeah, sí se enoja. Like, he gets mad. And it's like, pero ¿cómo? Like, I'm like, well, that's not good, like, y yo no quiero que la gente piense que, antes, uno de mis ex bosses cuando trabajaba en otro lugar, él me puso un nickname. Me decía el Terrible Teddy, the Terrible Teddy Bear. ¿Por qué, bro? No sé, I don't know. Pero bueno, yo nunca le quise. No sé. Pero me da risa porque, como te digo, o sea, a Nayeli le dice, Juan se enoja, like, Juan gets mad. I'm like, yeah, I do. Y cuando me enojo, pues, hay un dicho mexicano, pero no. Empieza a llover, bro. Tronar, Yeah. pues. But, por eso, quieres que no quise. Este tema yo sé que el Señor me está diciendo, hey, te voy a hablar, ¿no? Pero bueno, más on tangents, ya. Regresando. Volvamos al tema. Bueno, aquí dice Juan Vázquez, escucha con atención. Nada, te creas, bro. No, dice, la respuesta siempre puede ser un motivo de división de pensamientos. Sin embargo, no quiero enfocar al 100% hacia la salvación el tema del enojo, pues como criaturas hechas a imagen y semejanzas del Maestro, es completamente natural que exista en nosotros ira. Lo que realmente nos diferencia del pecado por enojo a simplemente estar molestos con alguna situación es la pregunta, y es lo que hablamos ahorita, ¿cuál va a ser tu reacción? Según la ciencia, estudios recientes, el enojo es visto más como un efecto positivo hacia la motivación o hacia la productividad de una persona. El 30 de octubre del año 2023, en la revista llamada Personalidad y Psicología Social, Actitudes y Cognición Social, se arrojó como resultado que las personas que experimentaron ira, sus niveles de productividad y eficacia se desarrollaron con mayor facilidad que los que no experimentaron enojo o ira.
El estudio pedía a 1000 estudiantes que participaran en distintas tareas, las cuales algunas de ellas eran más difíciles que otras. Con las emociones de tristeza, deseo, diversión y enojo, notaron que los estudiantes que realizaban las tareas más difíciles, con el enojo, estas actividades eran resueltas con mayor facilidad que los que experimentaban las otras 3 emociones. Heather Lynch fue la autora principal del estudio, quien también mencionó que en una ruptura amorosa podemos experimentar furia y enojo, que pueden conducirnos hacia una determinación en enfocarnos en tareas y realizarlas con más eficacia, como el gimnasio o estudiar algo que nos apasiona. Todo se vale, comentó la autora del estudio. Y si bien tal vez el enfoque del enfado podría ser ahora algo positivo de ver, también se menciona secularmente por expertos que el enfado es una señal que no deberíamos tomar a la ligera y nos advierte a que analicemos realmente por qué estamos experimentando el enfado. Según el psicólogo clínico Raymond Taffet, nos recomienda que ante todo lo más importante, aunque la ira sirva de motivador, siempre debemos anteponer la salud mental, de la cual tiene su propio capítulo en este canal. Dice la palabra de Dios en Efesios 4, 26 y 27, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué piensan acerca del enojo como una fuente de motivación? La ciencia lo ve como algo bueno, ya hablando más carnalmente, no enfocado espiritual, pero en mi experiencia, hermanitos, creo que el enojo te puede ayudar a algunas cosas, en el sentido, yo lo voy a poner a donde más me he enojado, que es adentro de una cancha de fútbol. Sí, te motiva, bro. O sea, cuando te meten una patadita por aquí que te encienden. Yo soy más de autocontrol, no soy de pelear, siempre era de los jugadores que había un conflicto y de volada iba y separaba, cálmate, esto, y trataba de separarlo, siempre. Pero cuando yo me enojaba, bro, yo decía, me voy a vengar ganando el partido o haciendo una jugada que te humille para desquitar ese coraje, bro. Entonces, cuando me empezaban a pegar o que se burlaban y te hacían caritas de que vas perdiendo, este es el malo del equipo, qué sé yo. Ahí era donde como que me enganchaba y decía, no soy el malo del equipo, ahora vas a ver quién soy yo. Y hasta que conseguía algo, apaciguaba la ira, por así decirlo. Entonces, yo puedo ser como un testigo de que esto que dice acerca de la ciencia es completamente cierto. A veces el enfado o el enojo en ciertas cosas te puede hacer como un motivador para conseguir tus tareas. No sé si ustedes han experimentado algo así, hermanitos. Yo nunca, no. ¿Cómo? Jamás había escuchado algo del enojo. Yeah. Eso tiene mucho de qué hablar. Bueno, podemos decir que es verdad que sí, el enojo lleva a uno a hacer cosas que quizás sin él no hiciera. El enojo trae motivación. Y otra vez decimos que depende de la manera en que nosotros lo expresamos, pero yo me acuerdo que un día vi un término describiendo a Dios que, bueno, lo compartí en una de las reuniones de varones con ustedes hace muchos años, que es Esh Okla, que se traduce a fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. Y bueno, el hermano Alex estaba hablando de eso el otro día, sobre el significado y la importancia del fuego, no solo en humanidad, pero a través de la Biblia. Y eso tiene mucho sentido. Dios es fuego consumidor en el sentido de sí, su ira. El fuego sirve para dos propósitos nada más, para destruir o refinar. Bueno, también caliente, pero todo lo que entra al fuego, es lo que quiero decir, solo pasan dos cosas, o se destruye o se refina. Entonces, el Espíritu de Dios es fuego consumidor. Todo lo que es malo se consume. Él no
puede estar en la presencia de la maldad. Purifica. Él odia la maldad. Pero todo lo que él llama digno, cuando entra a su fuego, se refina. Por eso es que la Biblia dice que él nos refina a nosotros como oro y plata puro. Pero el fuego también es esa motivación. Si no fuera por la ira que sintió Dios sobre el pecado, él nunca Yeah. hubiera tomado los pasos que tomó para darnos esa redención. Sin esa pasión, sin esa ira sobre el pecado, Cristo nunca hubiera muerto en la cruz. Fue un camino que él no quería tomar, siendo Dios y humano a la misma vez. Era una cosa muy difícil de aceptar, una cosa muy humillante y mucho dolor y mucho trabajo, pero por esa pasión que él tenía y sobre ese odio de la separación que había creado el pecado entre su creación y él hizo lo que solo él podía hacer para redimirnos. Y vemos que a través de toda la Biblia, esa pasión y ese fuego que Dios pone en los corazones de los hombres es algo que los lleva a cumplir lo que Él necesita que ellos hagan. Hermanitos, Dale, Juan, que estoy Ah, buscando algo de lo que dijo Sam ahorita. Dale tú. estás buscando al short ese, a lo que yo vine. No te creas. No, me acuerdo que una vez, bro, cuando estaba haciendo aquí la casa, un tío mío me estaba ayudando, right? Y este, bueno, sí, tío, si lo miras ahí. me hiciste enojar, tío. No me acuerdo qué, bro. ¿Qué dijo mi tío o qué estaba pasando, bro? But I got mad. Me enojé tanto y Perdieron los Cowboys, no sé, algo así. no, eso no me da, ya no, ya han pasado años y ya, el Estoy Señor me puesto. liberó de sentir emociones de eso. No hay esperanza, yo creo. Me acuerdo, bueno, ahora que hablas de los Cowboys, hace unos años para atrás puse allí, este, el Señor va a venir antes de que los Cowboys ganen un Super Bowl, ¿verdad? A ver, Pero hermanito. bueno, going back. Me acuerdo una vez, bro, Tu cuando tío. estaba haciendo la casa, mi tío me estaba ayudando y no me acuerdo qué pasó, bro, que me enojé y, y estábamos levantando o poniendo unos como, those, ¿cómo se llaman? The railroad ties. Los, los, los railroad ties que son, they're heavy, y tan pesados para levantarlos, bro. Y estábamos moviendo el contenedor, que lo iba como cortar de atrás y pegarle para hacer la casa, ¿verdad? Y, y no me acuerdo qué pasó que me hizo enojar y lo estábamos moviendo, like we were moving it, y ya me dice, sobrino, es que no, sobrino, así, y luego, no me acuerdo qué pasó. Le dije, no, tío, es que así. I don't remember, no me acuerdo cómo pasó las palabras, ¿no? Pero me enojé tanto que, o sea, para levantar el tie o el DC, el railroad tie, estábamos usando la máquina, un skid steer, para levantarlo. Y me enojé tanto que me bajé de la máquina, ahí le caminé, bro, y nomás le hice, y no, güey, I lifted it up, bro, lo Desde entonces levanté, estoy en esta silla de ruedas. bro, no supe cómo, no supe qué pasó, I don't know. Yo No, no es nomás me peligroso. acuerdo, bro, nomás me acuerdo de mirar a mi tío porque lo volteé a ver y mi tío nomás está así, sobrino, ya, ¿qué estoy? Y dije, shoot, like, what did I do? Y más en ese sentido, yo me asusté porque vi la reacción que él tuvo y vi la reacción que él miró que me enojé. And I was like, oh, like, what did I do? Like, estaba tan enojado que,
Y, man, en ese momento dije, bueno, pues alcancé a lograr lo que estábamos tratando de hacer con la máquina, de acomodar el contenedor o no sé qué, pero, o sea, ¿cómo pasó, cómo sucedió? Pues con el enojo. Like, I was mad, mad, mad. Estaba tan enojado que me salieron así, pues ahí así me convertí en el Hulk. I was, Yeah, bro. Hulk smash. En el episodio 98 de Dragon Ball Z, cuando Juan se convirtió en Super Saiyan. Bro. ¿Y por qué traigo esta historia, bro? Por esto. Ese día me acordé porque me asusté un poco, porque allí vi cómo la emoción de la ira tomó sobre mí, like it got over me, y hice algo que, como quien dices, like, no que sea imposible físicamente o Bro, está de humanamente, volada. pero algo que definitivamente yo no podía hacer. Yo no iba al gym, no nada, no estoy como Alex. I wasn't acá, Hulk real. Son las Y 2 de la yo, mañana y ando en el gym, bro. yeah, o sea, no soy de allí. Entonces me, me asusté un poco porque me sorprendí de cómo esa emoción en el momento it took over my body, mi cerebro, mi corazón, todo. And that, um, eso me asustó un poco, bro, porque digo yo, that was in the moment, era en un momento en donde mi tío quizás, I don't know, como que me quería ayudar, ¿verdad? Porque sí me estaba ayudando a hacer algo aquí de la casa. Y, y pues al ver su reacción dije, man, I really gotta, step back and be careful. Tengo que tener cuidado porque esto es aquí. ¿Qué hubiera sucedido si estoy en la calle? Alguien me hace enojar, de repente le hago algo y luego alguien más, esa persona se enoja también y saca algo, una pistola, un El cuchillo. tráfico. Yeah, bro. I mean, and that's where, again, it goes back to, yo pienso que es algo que tengo, desde periodo yo digo por mi personal, tengo que tener mucho cuidado con la ira. Y más, conociendo que como esa vez que me enojé tanto, que sobretomó todo, o sea, ahí es donde me asusto, bro. So, yo pienso que mucho de eso tiene que ver mucho también con la vida diaria que llevamos, ¿verdad? Porque pues uno reconoce y sabe que cuando uno está, no sé, pues leyendo, orando, doing everything, como quien dice que debemos de hacer, la ira no que no suceda, sino que no tan fácilmente puede tomar control, ¿no? Entonces, estando en comunión con el Señor, leyendo más, no sucede tan fácil, por decir. O de perdido no toma control totalmente de ti. So, yes. Encontré un poco de donde quería ir. No leí todo, pero hace ratito lo hallo. En Proverbios 14:17 dice: el que fácilmente se enoja hará locuras. Y una de las cosas o sea, junto a ese párrafo que escribí, puse es uno de los puntos más locos de la Biblia que yo puedo recordar, que por la causa de ira o de enojo causó algo, fue cuando Moisés baja con las 2 tabletas de los 10 mandamientos. ¿Qué? No es porque estoy un rato ya andan alabando un becerro. Are you serious right now? Y ahora la Biblia no menciona, y si no me pueden en los comentarios hacer admonish, okay, pero la Biblia no menciona que Dios se enojó contra él, pero mira lo que el enojo, mira como la reacción del enojo
lo hizo, quebró las tablas que Dios le escribió, man. O sea, really, o sea, llegaste a ese punto. Ahora, con Moisés hay varias, ¿verdad? Obviamente podemos ver, Moisés golpeó la piedra, hizo lo que no debe decir. O sea, Moisés hizo Sí, sí, sí. cuando en un versículo que usted también, que cuando Dios cuando le dice, no, es que yo soy tanto, dice, que Dios se enoja, hey, ahí tienes a tu hermano, llévate a tu hermano. O sea, me estás poniendo puras excusas. Yo creo que Dios se lo llevó por lo cabezón que era Moisés. Dijo, este me tengo que llevar porque se lo dejo en la tierra. Para Pero moldearlo. para moldearlos, porque o sea, cuántas veces Moisés dejó que su coraje, o sea, cuando mató al egipcio, ¿verdad? Que estaba maltratando a su gente, o sea, hasta eso lo llevó a conducir a irse de ahí. Yeah. Pero te pones a ver, o sea, los diferentes, mira, una persona que no dice la Biblia, y yo buscando diferentes formas que habla de este personaje en la Biblia, porque creo que cada uno de nosotros, o sea, ponemos estos padres de la fe, estos que vinieron antes de nosotros, que nos guiaron, que nos cuentan su historia con Cristo, eso, lo ponemos como cierto ejemplo para nosotros. ¿Qué hicieron ellos en esta posición? Los tiempos son diferentes, sí, pero Dios sigue siendo el mismo. El ser humano sigue necesitando a Dios. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Y cuando tú te vas referente a ellos, o sea, uno de los que más busqué a ver si encontraba algo de coraje o de enojo por la situación en la cual se encontró fue Job. Entonces yo buscando en Job, dice, ok, ¿dónde dice que y Job se enojó y aventó la mesa? No, o sea, a pesar de la situación en la cual se encontró Job, desde el primer capítulo que platicamos el otro día, hermano, desde el primer capítulo, el segundo, y yo seguí leyendo, y, no, güey, dije, voy a buscar en Google, así fue. En ningún momento, o sea, quieres ver a un hombre que te da un ejemplo de qué se puede hacer con el saber y estar seguro en sí mismo de que hey, Dios está conmigo, no importa en qué situación yo esté, yo te voy a mantener la calma. Porque se le murieron los hijos, su ganado, o sea, en un momento así, y luego su vida, y luego lo peor que pueda, ahí sí, lo que es la ley de Murphy, ¿no? Lo que pueda pasar va a suceder, punto. Ahí sí aplica en la vida de Job, por total. Y en un momento, él se iró, en un momento dio coraje. Es más, leo más coraje con los amigos que vinieron según darle consejos, los amigos, que vinieron a darle consejos y no dieron nada de consejos buenos, pero entonces tú ves ahí el contraste, ¿verdad? De Job, un hombre que buscaba a Dios, un hombre que sacrificaba por sus hijos por si acaso se le había olvidado algún pecado al día. Contraste dije, a ver, déjame ver si encuentro otro extremo, a Job. Dije, Pedro. Busqué a Pedro y dije, me identifico con Pedro. No creo que soy un joven en esta situación, pero, o sea, Pedro, ¿cuántas veces Pedro no hizo cosas que te really dije, vamos a apuntar? O sea, Pedro cuando sacó la espada y cortó una oreja, o sea, ¿crees que lo hizo por amable y por buena gente? Creo que dije, hey, se están llevando a mi Salvador, yo voy a proteger, a cuesta de lo que sea a mí. Pero también creo que, como está hablando Sam, que esa ira él la usó como motivación. O sea, por una razón, o sea, obviamente dije, sobre esta roca yo voy a edificar. O sea, que Pedro era he was the man, you know, y sobre ellos, y tú lees, y lo que parece que también, o sea, lo interpretan en la serie de The Chosen. O sea, como que Pedro es el líder de todos. Están todos los o sea, el que está pegado a él, Juan y Mateo, pero como que Pedro es el líder. Entonces todos se van sobre cómo actuó el líder, cómo se va. Y yo creo que Pedro fue uno que, sí, como dice Sam, o sea, usó eso para motivarlo a llevar la palabra, o sea, a hacer el hombre que hizo después de Pentecostés, ir a hacer una predica, bautizarse, hacer todo lo que él hizo porque tenía coraje por Jesús. Coraje por llevarle a todo lo que pudiera escuchar y que abría los ojos y los oídos a esta nueva movimiento de un Cristo, de un Jesús que vino a morir por ti. Creo que fue lo que lo motivó, el coraje de poder llevar esa palabra y no de cortar orejas. Es una de las cosas que más me encanta a mí de la Biblia.
es que nos enseña los dos extremos y nos da esa línea bien clara. Ese ejemplo de Moisés, uno perfecto. Uno que me gusta mucho a mí es David. Entonces, en el 1 Samuel, capítulo 17, vemos que David va a llevarle comida, provisiones a sus hermanos que estaban en la guerra, en el ejército de rey Saúl. Y es la famosa historia de David contra Goliat. Entonces, vemos que en el versículo 26, David llega y empieza a preguntarle a los hombres qué es lo que está pasando, y su hermano ahí hace lo mismo, dice, tú lo que eres un chismoso. Pero cuando le cuentan que Goliat, lo que él está diciendo y como él está desafiando al ejército, el versículo 26 dice, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Yep. Esas palabras es bien famosas. ¿Quién es este filisteo para provocar al ejército de Dios? Y vemos que más adelante en el versículo 45, porque esa ira no solo lo llegó a decir eso, pero después a tomar acción. No fue algo que él de pronto se enojó y dijo, no, y después cuando vino la batalla dijo, bueno, es que quizás hablemos. No, él se presentó delante de Goliat. Yep. Y a él le dijo, en el versículo 45 dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Entonces, esto nos llega al término que muchos refieren a la ira santa. A mí me gusta llamarlo como ira justa. Es algo que vemos a través de toda la Biblia. Y depende en una cosa y una cosa nada más. Por lo que he visto, yo no soy teólogo ni nada, pero yo veo la misma receta en cada ocasión. Y esto es algo que la iglesia reformada conoce como corandeo. Es una palabra griega que quiere decir frente a Dios, cara a cara con Dios. Es una manera más común de decirlo. Estar cara a cara con Dios, estar en la presencia de Dios. Vemos que Moisés, cuando baja con los 10 mandamientos, como acaba de hablar nuestro hermano Alex, había acabado de pasar, creo que eran 40 días encima de la montaña. La montaña estaba rodeada con la presencia de Dios. Él estaba literalmente cara a cara con Dios. Y la gloria de Dios era tan fuerte que la gente no sabían qué hacer, estaban asustados, estaban terrorizados, y le dijeron a Moisés, no, ve tú, porque nosotros si tocamos la base de la montaña, vamos a... Entonces, cuando Moisés baja y ve que tan rápido ese pueblo se volvió a la idolatría, él no lo podía creer. Y esa fue la ira de él, la misma ira de este joven David, que siendo el menor de su familia, el despreciado, el que estaba cuidando a las ovejas como un sirviente, en vez de estar con su padre y con sus hermanos en la guerra, ya había sido ungido y la presencia del Espíritu de Dios había caído sobre él. Y él estaba en esa presencia con Dios muy frecuentemente. Entonces, cuando él llega a ese campo de batalla y ve lo que estaba pasando, él dice, no, el Dios que yo conozco, el Dios en que yo creo, él no va a dejar que esto se quede así. That's right. También en el primer libro de Reyes vemos lo mismo con Elías, cuando se presenta delante de los 450 profetas de Baal y ora y desciende fuego sobre la montaña, y después él ejecuta a todos los profetas de Baal. Vemos que en estas circunstancias estos hombres estaban en un momento en que habían estado cara a cara con Dios, hombres que estaban llenos del Espíritu de Dios, que estaban en ese momento
¿cómo lo puedo explicar? En un momento en que estaban llenos de palabra y espíritu. Mientras tanto, esos mismos hombres, cuando se vira la tortilla, como decimos nosotros, cuando estaban en el momento en que no estaban cara a cara con Dios, es cuando cometen pecado con su ira, como acaba de decir nuestro hermano Moisés con la piedra, y después fue castigado. También David, cuando manda a matar a Usías, y fue castigado. Todos ellos fueron castigados de acuerdo a su pecado. Ahora, no perdieron su salvación, como hablamos. Al final del día, Dios dice que él era un hombre conforme a su corazón. Entonces, a pesar de todo lo mal que él hizo, tú sabes, eso todavía estaba ahí, pero la Biblia nos da esa línea muy clara de lo que es una ira justa, que siempre tiene que ver con una ira de acuerdo a la palabra de Dios y una ira que no es justa. Santiago 1 del 19 al 20 nos explica que es la ira del hombre, y la ira del hombre no es la ira de Dios. Ahora, este tema se expandió demasiado, bro. Pero voy a la mitad del podcast y ya nos metimos hasta... Apenas voy a entrar a lo espiritual, bro. Ok, esto se pone cada vez más bueno. Interesantes puntos de vista, hermanitos. Ok, ahora sí vamos a la parte espiritual en cuanto al tema se refiere. Si es que puedo decir algo más, aunque estas palabras vienen de un pastor, el cual se llama Oscar Arocha. Y él predica acerca del pasaje que se encuentra en el libro de Santiago y dice Santiago 4 del 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, mas no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Basado en este pasaje, su prédica nos comparte algunos puntos. Uno de ellos es de dónde viene el enojo. Viene de las pasiones que habitan en nosotros. Y no es algo al azar, no viene por casualidad. Jamás son las circunstancias. Y podríamos pensar que la persona enfadada tiene alguna justificación. Y ese es el problema, que se busca el problema fuera de nosotros o de las personas que están experimentando el enojo. Nuestra inclinación natural es ver al revés todo lo espiritual, pero lo que Dios nos dice es que el problema está en nuestro corazón y la solución está en la cruz. Y el mundo siempre nos dice que el problema está afuera y que en nosotros está la solución. Una frase que nos comparte el pastor nos dice: nuestros deseos gobernantes determinan nuestra conducta. Si el deseo que nos gobierna es honrar a Dios, nuestra conducta será gobernada por el deseo de agradar a Dios. Pero si mi deseo se enfoca en mi persona, en mi familia, en mis cosas, en mi ministerio, en mí, entonces no es Dios mi deseo, sino el estelar es mi persona. Y aún mi buena conducta, lo pone entre comillas, tendría consecuencias espirituales destructivas. Santiago 4, 2 y 3: los caminos que conducen al enojo, el primero de ellos es la codicia, la envidia. Dice Primera de Reyes 21, 1 al 4. Este es un pasaje muy conocido. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. El rey compartió con su esposa Jezabel el deseo por conseguir estas tierras. Estas ya son, estoy parafraseando, ¿verdad? La historia. Y la vida del rey Acab es un ejemplo de cómo podemos encontrar redención en medio de los deseos de nuestra mente. Y esto no fue sino hasta que vino Elías al rey Acab diciéndole lo que Dios le había dicho acerca del futuro del rey Acab.
Para los que conocen la historia saben que fue Jezabel, esposa del rey Acab, quien orquestó todo para que Nabot fuese muerto. Pero aun cuando Acab se enteró, siguió adelante tomando la viña del muerto Nabot. Tuvo que humillarse delante de Jehová el rey. De esta manera, Dios perdonó el destino que le esperaba si seguía complaciendo los deseos de su corazón. El camino de la indiferencia. No tienen porque no piden y pedís mal. El indiferente es ese quien critica, es el que es pesimista a pesar de que él se sabe realista. El que juzga a los demás de malas intenciones, el que se queja, es poco agradecido y va destruyendo, buscando lo negativo en todo, sintiendo por todos lados que aquello es una virtud, sintiendo que ha sido Dios quien lo destinó a decir al mundo todo lo negativo que hay. Y el colmo de cuando somos indiferentes es que no nos enojamos por las cosas que deberíamos enojarnos, sino de las cosas que enojan a Dios. Una pequeña llamada de atención que se conecta con la indiferencia es en medio de la prosperidad. Existe una línea muy delgada entre la prosperidad e indiferencia, por lo que como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de no flaquear en esa área. Otro camino es el camino del egoísmo, gastar en vuestros deleites. Este camino es supremamente de poner atención, pues la persona de quien el egoísmo ha tomado lugar en su corazón ora a Dios, es decir, platica con Dios aun cuando sus deseos son profundamente egoístas. Jesús en una ocasión junta a sus apóstoles y Jesús les dice, quiero decirles que en pocos días seré entregado a los gobernantes de esta nación y me van a maltratar y me van a escupir y me van a dar bofetadas y me van a crucificar y moriré. No fueron textualmente las palabras de Jesús, pero fue claro lo de su muerte. Pedro entonces le dijo, quiera Dios que no tengas que morir. Y tal vez pensamos en qué compasivo es este Pedro, qué espiritual. Pero sabemos lo que le dijo Jesús. Pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Lo que quiere decir es que nosotros a menudo podríamos estar orando, pidiendo a Dios y teniendo incluso un lenguaje religioso, cristiano, evangélico y bíblico, y simplemente es estar nosotros pidiendo por nuestros propios placeres personales. Para cerrar este mensaje, nuestro hermano Oscar Arocha nos habla acerca de la cruz del enojo. Y es que la ira o el enojo llegan básicamente por los deseos que nos gobiernan, porque el deseo se vuelve necesidad, la necesidad se vuelve demanda y nuestras demandas se convierten en enojo. Son pues nuestras expectativas las que pueden conducir a la ira si están mal dirigidas, cuando nuestras necesidades no son satisfechas desde nuestro propio punto de vista, desde el trono que ocupamos. Nada es más importante que atender esta necesidad. ¿Cuál es entonces la situación actual de nuestro corazón? ¿Cómo reaccionamos cuando nuestras necesidades carnales no son atendidas a la manera que yo quiero que se hagan? ¿Qué palabras, gestos o silencios brotan desde nuestro interior cuando no tenemos lo que queremos? ¿Eres controlado por tu codicia, envidia o egoísmo? Te invito a que hagamos este viaje a nuestro interior. Consulta a las personas que son cercanas a ti si acaso ellas te perciben molesto. Es necesario conocer el origen de cualquier raíz de amargura que puede provocar ese enojo, pero que nuestra conciencia no lo podemos ver. Gracias a la misericordia de Dios, todo atisbo vivo dentro de nosotros de enojo o ira puede cambiar gracias a nuestro Dios. Cuidémonos entonces de las soluciones del mundo, porque son falsas y están enfocadas a que nosotros somos la llave de cambio de nuestro interior, cuando bíblicamente solo Jesús puede hacer el cambio en nosotros. Por eso es que necesitamos su dirección, porque el mundo también busca sembrar en nosotros que debemos mostrar la apariencia de que todo está bien, de que nada nos afecta, que no son más que caretas que cubren lo que realmente importa, que es nuestro interior, el cual Jesús está interesado en restaurar. El alto auge que ha alcanzado la filosofía y los principios estoicos crean unas generaciones arrogantes y perversas fundamentadas en el egoísmo, que ese es tema para otro episodio. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os ha perdonado en Cristo. Ahora, hermanitos, antes de entrar al comentario final, es importante hacer ese viaje interior, hermanos, porque a veces
sin darnos cuenta podemos tener una pequeña raíz de amargura dentro de nosotros que ya inconscientemente no lo vemos por nuestro propio egoísmo espiritual, porque nos enfocamos en decir, necesito esto, Dios, dame esto, Dios, dame esto. Y cuando no lo vemos, aunque estamos orando constantemente, incluso hasta ayunando, y no vemos un resultado, eso provoca ira. Que, como decíamos, es otro tema de que si se pierde o no se pierde la salvación, ok, hay ira dentro de nosotros por una causa que no tiene ningún sentido, porque estamos exigiendo de Dios algo. Entonces, estar bien espiritualmente, si tenemos estas reacciones, tenemos que checar cuáles son los frutos de nuestro espíritu. ¿Por qué hay ira? ¿Por qué hay ira si se supone que estoy orando a Dios? Entonces, es algo para reflexionar, hermanitos. Voy a entrar, hermanos, a algo que me topé como una especie de cierre. Bueno, antes de pasar a esto, me gustaría saber si quieren agregar algún comentario más antes de cerrar el tema de la ira y el enojo, hermanitos, de todo lo que les compartí ahorita. Yo argumento algo que estaba leyendo, buscando entre relación con la palabra de Jesús y enojo o ira. Y uno que casi tocaste, hermano, ese que está en Marcos, en tu libro, en Marcos 3, Gracias, del 1 al 6, eso te habla que Jesús sana la mano del hombre que tenía la mano seca. Obviamente ellos ahí en la sinagoga, ellos estaban echando a ver si Jesús hacía algo mal, ¿verdad? Están cuidando de ellos, los espirituales, right? Cuidando de Jesús, makes no sense. Pero están ellos ahí cuidando y viendo, y es sábado, a ver qué va a hacer, a ver si sana a alguien de los que están aquí. El querer, o sea, el querer poner como una trampa en vez de ayudar o ser de bendición, o sea, querer ver que alguien más caiga, right? El tú estar bien, pero eso fue por orgullo de ellos, ¿verdad? Porque ellos, según ellos, eran los eruditos de la palabra, ellos eran los que conocían, y sí la conocían. El problema es que empezaron a añadir cuantas miles de leyes que no tienen nada de sentido, y eso es para otro podcast, ¿verdad? Pero dentro de aquí, quiero nomás leer rapidito, en el versículo 2 empieza, en el capítulo 3, versículo 2, que dice, y se las echaban a ver si en el día de reposo les sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces Jesús dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de su corazón, dijo al hombre, extiende tu mano. Y la extendió, y la mano fue restaurada y sanada en aquel instante. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos, y eso es después para otro podcast. Donde es que, o sea, ellos querían agarrar a Jesús en un gacha, o sea, un momento gacha, y cuando él les respondió, o sea, hey, no es bueno, o sea, ¿qué es mi trabajo? Te estás concentrando en un mal para que te dé orgullo en mí, en vez de estar concentrándote en el bien para poder ayudar a tu prójimo. Y ahí dice que Jesús mirando, o sea, le dio coraje, se enojó, really, o sea, tanto que han estudiado, tanto que saben, y a esto es lo que van. Y luego, lo que Jesús usa con enojo, ahí la traducción que nos da, ¿verdad? Es enojo y entristecido. O sea, le dio coraje, pero no el mismo coraje, ¿verdad? Que un coraje santo, a veces, pero un coraje que lo entristeció, le dio pena por ellos. Dijo, tanto que han leído, tanto que han hecho, o sea, hemos llegado a este punto, ¿por qué? Y la otra vez que vemos que Jesús le da coraje fue lo que habló Sam, de cuando entró a la sinagoga y volteó las mesas y dijo, ¿qué es esto? ¿Qué están haciendo en la casa de mi padre? O sea, ¿qué se ha vuelto esto aquí? ¿Un Walmart? ¿Really? You know, o sea, ¿por qué? ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué le faltan el respeto a mi padre de esta forma?
O sea que las veces que vemos que Jesús se enojó fue por el celo que él tenía por su padre, por el amor que tenía su padre, o sea, viéndolo de ese lado espiritualmente hablando. Man, cuando tú dejas, como decía el versículo que vimos anterior, que el que se enoja hace cosas locas. O sea, si tú dejas que ese coraje te tome control de ti, vas a hacer una estupidez. Sin embargo, si concentras ese coraje, o sea, las dos veces que Jesús lo hizo, él dijo, hey, lo hizo por, hey, tengo celos de mi padre, tengo coraje, pero quiero que sepan que no es coraje en vano, es coraje de decirte, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás así? You know? Bueno, fue algo que me gustó de ahorita que estamos hablando mucho de lo que es estar buscándolo, conectándolo espiritualmente hablando, a qué nos lleva el coraje, viendo desde nuestro punto de vista espiritual. One of the things que me pregunta Alex acerca de de ese pasaje, donde dice el versículo 4, dice, ¿es lícito en sábado hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o matar? Pero ellos callaban, y dice en el 5, dice, y mirándoles, como dijiste tú, bro, y mirándoles alrededor con enojo, which I'm reading una Reina Valera, the 2015, sorry. Dolorido por la dureza de su corazón, le dijo al hombre, extiende tu mano. Me pregunto si en el momento cuando Jesús le dijo eso al hombre, si el Señor le dijo, extiende tu mano, o le dijo, extiende tu mano. There's two different tones. Oh, that's a good question, yeah. There's two different tones. Lo hizo enojado, yeah. I mean, Porque los miraba con enojo a los que estaban ahí, no por enojo pero enojo ¿por qué? Porque la dureza del corazón había llegado al punto de ya no miraban de hacer el bien, like bro, eran leyes o cosas que ellos habían inventado, o no inventado, pero sino que ellos habían puesto cargas sobre el pueblo de más. Y en ese momento el Señor le dice, extiende tu mano. Ahí me pregunto, how did he tell him? Y yo pienso, I don't know, a lo mejor, maybe I'm just reading too much into it, como dicen, pero yo pienso, I'd like to think que a lo mejor en ese momento el Señor le dijo le dijo, extiende tu mano para que ellos vieran que a pesar de la dureza de su corazón que ellos tenían, like, al final del día lo que el Señor quiere es que eso se quite y que ayudemos a las personas, right? Que no deje que esas cosas que a veces impiden que el Señor pueda manifestarse aquí en este mundo. O sea, there's things that we do sometimes that we can put up, o que ponemos leyes o reglas, o que esto, y no deja a Dios operar o hacer lo que Él quiere hacer. yeah. Y a veces que, pues sí, I mean, el Señor yo creo se enojó en ese momento. And I'm like, man, ¿cómo le dijo en esa palabra, bro? Like, extiende la mano o extiende la mano para que todos miren. Y yo, like, es lo que yo estoy enojado. But that's my 2 cents. Yeah. Yo creo que este es un ejemplo muy bueno y muy bonito de las dos cosas de que hemos hablado, sobre la salvación y sobre ira correcta e incorrecta, porque vemos que la ira de los fariseos era sobre seguir la ley que se les había dado, pero a un punto muy extremo, un punto en que solo existía religión y no existía fe. Mientras tanto, Cristo, obviamente siendo hombre, pero también Dios, Cristo andaba cara a cara con Dios. Entonces, cuando él se enojaba, era una ira justa. Y no me acuerdo si fue hace tiempo que no leo estos versículos, pero en 2 ocasiones Cristo habla sobre la ley. Y en esas 2 ocasiones él dice que es la ley sin sacrificio y en la otra que es la ley sin misericordia. Entonces estos fariseos y estos líderes religiosos
estaban tan enfocados en seguir la ley letra por letra que se olvidaban que la ley nunca se les fue dado para salvar. La ley es la que condena. Y el propósito de Dios desde el principio en Génesis hasta Apocalipsis es enseñando que la misericordia triunfa sobre la ley. Y eso es lo que Él desea. No es solo seguirlo por palabra, por ley, porque Él lo dijo, pero porque uno quiere seguir a Cristo. Ese querer, esa fe genuina es lo que salva y es lo que hace la diferencia. Y sí, yo creo que es una pregunta muy, muy buena. ¿Cómo fue que Él dijo esas palabras? Porque eso es algo lo lastima. Por eso es que vemos durante todo el Evangelio de Cristo que Él andaba con la persona común y los trataba con misericordia, pero que cuando venía a los líderes religiosos que supuestamente enseñaban sus estatutos y sus leyes, no la entendían, y por eso es que Él los trataba de una manera tan cruda. Eso le daba mucha ira, mucho enojo, pero también, como acabamos de decir, mucha tristeza a la misma vez. Busqué rápido en Google, dice que son alrededor de 617 leyes que ellos añadieron a las originales que puso Moisés desde un principio. 600, yo ni me sé las leyes ahorita, apenas hago caso cuando dice 45 millas por hora nomás. Pero te despiertas y ya estás quebrando la ley. Yo nomás me sé los días de la semana y los meses, bro, y a veces me equivoco, Yeah. entonces imagínate. Me acuerdo, no me acuerdo dónde dice, bro, pero y a lo mejor me equivoco y dígame si estoy mal, pero no me acuerdo en donde dice Jesús que ¿cómo era? No sé si era el sábado fue hecho para el hombre Fue creado el hombre para el o sábado o el sábado para el hombre. Elegías el podcast. thank you, Sam. That's why you're here, bro. Para corregirme. Pero ves cómo how tan trastornado se había vuelto la religión o sea, bro, una cosa es, el Señor dando ley para que lo vivieran, pero 600 tantas, mandamientos aparte de eso, it's like, yeah, you wake up y te despiertas y ya estás quebrando la ley, de alguna forma u otra. Entonces, de acuerdo a todo lo que le habían agregado, but yeah, man, it's crazy. Y a veces pienso yo acerca de eso, bro, cómo vemos y leemos de eso, lo que sucedía en el tiempo de cuando estaba aquí Jesús, ¿verdad? Bueno, en ese tiempo cuando Él estaba caminando aquí y en su ministerio, y me pregunto yo, ¿qué en el día de hoy, en el mundo, por decir, cristiano, qué leyes o reglas hemos puesto nosotros? Y ya, porque, por decir, los judíos siguen con su religión y sus leyes y tienen sus propios. Now, en el cristianismo, que hay que son esas ciertas reglas o, cosas que dices, bueno, esto no se puede hacer porque eres cristiano o eres bautista, and it's like, Bro, it makes you wonder, it makes you think. bro, acabas de abrir el camino a la dimensión, a lo que yo describo como el cristiano cómodo. Soy cristiano, ok, crecí con esta doctrina, pero eso es muy viejo. Ahora yo puedo hacer esto, ahora yo puedo hacer aquello, y sigo siendo cristiano, sigo siendo el mismo, sigo creyendo en Dios. Sí, pero es que eso es para los tradicionalistas. Yo soy moderno. No sé, bro. No sé. Eso yo creo que es algo que va a ser tema de debate dentro de los próximos 10 años, 20 años, 30 años. Y un día nosotros vamos a ser los tradicionalistas. Y ese es el problema, bro. Que
Yeah. que simplemente es el poder de la palabra de Dios, bro, que no cambia. La palabra de Dios es exactamente la misma, Yep. pero quien la quiere cambiar o quien la modifica somos nosotros. En la interpretación que le damos, por eso es bien importante tener ese vínculo con Jesús para discernir lo que leemos, para interpretar lo que Dios quiere que entendamos. Un versículo, puedes hacer una predicación de un versículo y enfocarla a un tema específico, y otro predicador ese mismo versículo lo va a utilizar para enfocarlo a un tema completamente diferente, bro. Entonces, Yeah. ese es ¿cómo explicarlo? Como un enjambre, o sea, es algo que nosotros vamos a ir teniendo que medir con mucho cuidado, bro. El decir, ¿dónde está la regla? ¿Cuál es esa ley? ¿Ok? O sea, creo que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a dar esa respuesta, pero hay que tener cuidado, bro, que sea la respuesta del Espíritu Santo y no lo que mi carne quiere que el Espíritu Santo conteste. Yeah. Entonces, ay, bro, ay, hermanitos, o sea, ahora sí se pusieron bien profundos, otro bro. tema, otro podcast. I think, man. Es otro podcast. Creo que fue un bro. tema muy bueno porque hablamos lo que es, traté de traer un poco lo que es la perspectiva secular y la perspectiva espiritual, y ustedes complementaron perfecto el conocimiento espiritual, bro, o sea, la profundidad espiritual. Me gustó mucho cómo se llevó el tema de hoy, y buscando información acerca de qué provoca ira en el cristiano, me topé con otra cosa, bro. Y es que hay mucha gente que se dice atea y que se enojan cuando escuchan que alguien cree en Dios, porque es irracional creer en Dios. ¿Cómo vas a creer en Dios? Hermanitos, les voy a compartir algo, hermanos, que me voló la cabeza. Lo miré y dije, tengo que compartir esto, hermanitos. Pongan atención a lo que les voy a leer, es breve, pero prepárense para, ¿cómo les diré? Prepárense, no es nada en contra de los ateos. Si alguien está viendo este video y eres ateo, Dios te bendiga. El punto es que lo que les voy a decir a continuación, me voy a dirigir a la cámara, porque los estoy viendo a ustedes todo el tiempo, hermanito. Querido escucha, gente que estás viendo Redención el podcast en este momento, y eres cristiano y has tenido debates con gente atea, te voy a presentar a continuación el argumento infalible que todo cristiano debe llevar en su corazón. Ahora, vamos a eso, hermanitos. Esta es la reflexión final acerca del ateísmo. ¿Cómo se refuta a un ateo en 2 minutos? Un pastor cristiano fue invitado a una universidad en la que la audiencia sería solo público ateo. Era un club de ateos. El pastor tendría que debatir con algunos de ellos acerca de la existencia o no existencia de Dios. Comenta el pastor que en cuanto llegó al auditorio, el presidente del club de ateos hablaría por 15 minutos. A él le darían también su tiempo. Él tendría un tiempo de 10 minutos para demostrar que Dios existe. Él les dijo que no necesitaba 10 minutos, sino solo 2. Comenta el pastor que el hombre que hablaba echaba espuma por la boca, enojado, bastante elocuente y brillante en cómo se expresaba. Decía cosas como: ¿cómo puede una persona racional creer en Dios? Debes de ser una persona tonta para creer en Dios. Así que el pastor sube al escenario mientras el público lo recibe con abucheos y silbidos. Cuando llegó al frente, le dijo al tipo que justo acababa de hablar. Le dijo: hablaste muy elocuentemente, ven y únete a mí en el escenario. Así que vino y estuvo junto a mí en el podio. Y le pregunté: ¿usted cree que no hay Dios? Él dijo: no se puede ser una persona racional y creer que hay un Dios. Está bien, dije. Quiero demostrarte algo. Y dibujé un círculo en la pizarra. Le dije: este círculo representa el conocimiento. Todo lo que sabemos de todas las cosas, de todas las ciencias, de todas las artes. Tú eres un hombre inteligente, estudiaste en esta universidad. Ahora dime, ¿cuánto sabes de todo lo que se puede saber? Así que él tomó un bolígrafo y dibujó esto, que ni siquiera era tal círculo,
y él ni siquiera la cuarta parte del círculo, o sea, una parte muy pequeña del círculo. Entonces le dije, wow, eres inteligente. Contestó, sí, lo soy brillante. Volví a preguntar, ¿eso es entonces lo que sabes? Dijo, sí. Le dije, entonces, ¿el resto del círculo es lo que no sabes? Dijo, sí. No sabes, pero existe. Dijo, sí. Le dije, oh, no sabes, pero lo has descubierto. Dijo, sí. Por lo tanto, Dios no puede existir en una dimensión que tú aún no has descubierto, que era muchísimo más amplia de la que él había rayado al principio. ¿Qué me dice esto con esto a mí? Que el mismo ateo en su propio argumento de conocimiento está aceptando que hay un bagaje increíblemente grande acerca de todo el conocimiento terrenal que existe y que dentro de esa dimensión él no conoce ni siquiera el 80%. Entonces le dice el cristiano, o sea, todo eso no lo conoces, por lo tanto no puedes opinar. No puedes opinar de un Dios cuando ni siquiera conoces todo eso. Entonces, cuando vayas y lo conozcas, vas a conocer a Dios. Me voló la cabeza, amigos, lo quería compartir con ustedes y yo creo que si lo comparten con algún ateo, se los va a agradecer, gracias a Dios. Hermanitos, comentarios, opiniones, anuncios que quieran hacer en el podcast, hermanitos. Bueno, primero yo doy gracias a Dios porque pudimos hacer esto de nuevo. Me hace bien a mi espíritu. Hice un ayuno el día de hoy junto a mi familia y mi esposa. Y una de mis peticiones que tenía escrito era el podcast. Estas amistades que creamos, nos juntamos no solamente por nuestra edad, no solamente por nuestros gustos, no solamente por nuestras familias, que son tantas iguales, ¿verdad? Pero nos une más el amor de Cristo y el que cada uno de nosotros tenemos el deseo de compartirlo de cualquier forma. Y qué mejor amistad que tener para platicar de cosas de Jesús con nuestros propios amigos. Primeramente quiero agradecer a Dios por eso. Y nomás quiero agradecerle a presidente Trump porque solamente existen dos géneros, mujer y hombre. Es todo lo que quiero decir, que lo decía. Pensé que era el primer capítulo que no hablábamos de eso. Que decirlo, tuve que decirlo, así que ni modo. Está bien, hermanito. Hermanito Sam, Juan. No, en verdad lo extrañaba a ustedes y extrañaba este tiempo de nosotros compartir juntos, de edificarnos. Y solo quería terminar con estos versículos, hablando sobre todo este tema, porque no es solo la ira, son todos los pecados que nosotros, todas las tentaciones que nosotros enfrentamos todos los días. Y algunas veces es tanto y nos ponemos a pensar qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que está pasando. Y vemos que en el libro de Romanos el apóstol Pablo habla sobre eso, un hombre con tanta experiencia, un hombre que había hecho tanto y que, como estábamos hablando antes, que uno se pone aquí en el podcast o cualquier cosa, un pastor se para a predicar y la gente dice, oh, ese es un hombre perfecto que no lucha con nada, el pecado no tiene dominio sobre él ni nada de eso. Y nosotros muchas veces pensamos lo mismo sobre los personajes en la Biblia. Y vemos en el capítulo 7, empezando en en el versículo 14, que dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera de que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero,
eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y más adelante en el versículo 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, sabemos que el pecado es algo que vamos a luchar contra él toda nuestra vida, hasta el momento que Dios nos llame a estar con él. Pero si nuestra fe es firme y es genuina, nosotros hemos sido perdonados y seguimos en esta batalla día por día, tratando de mejorar, tratando de edificar en la presencia de Dios, meditando en su palabra y en todo lo que Él hace para mejorarnos. Y es una batalla diaria, pero aquí estamos. Hermanito. Amen to that. Hermanito. Hermanito Juan. Prende tu micrófono, hermanito. No. Sí, Oh, es que no ¿Qué te acabas de escuché. decir? si me escuchas, Marco. Oh, ya te escuché, hermanito. No te escuchaba, hermanito. Ahora sí. Ok. No, primeramente, man, como decía Alex, es algo que ya faltaba y es, ya, man, ya los extraña a todos ustedes, it's awesome. Poder debatir y no debatir, pero pues platicar estas cosas y que ustedes estén allí para escuchar mis herejías y no juzgarme es awesome. Bueno, al rato. Pero no, man, de verdad que es de bendición esto y todos ustedes, you know, aquí están en mi corazón. And el Señor, yo pienso que de aquí el Señor va a hacer más cosas, you know, de Amen. una forma u otra. Perfecto. Ese es un año diferente. No vamos a decir que vamos a grabar 35 No, no hay que decirlo, bro. episodios, no, No lo digas. pero mejor vamos a decir que lo que se va a grabar va a seguir como el De Señor bendición. quiera. Vamos a decir que cada día trae su Bendición. propio afán, así que vamos Yeah, paso a paso. yeah. Su misericordia es nueva cada Yes. mañana, hermanito. Así que Amen. Así es. vamos día con día, bro. Yep. Yes. Y it's gonna be difícil, pero yo pienso que va a ser de mucha bendición. Entonces vamos a seguir adelante y bendiciones a todos los que estamos aquí y a las familias también. Sí, a seguir adelante, bro, Hermanito. y a platicar más temas que que el Señor quiera sacar. Yes. Amén, Eso, hermanito. y ojo, hay que orar, porque veniré tomando Pepsi. Y pues, Oh, sí, tenemos- hermanito. Que la coca está muy cara. te creas, bro, no te Sí, creas. hermanito. Pero No, bueno, pues. No, gracias, hermanito. El sentimiento es mutuo, hermanito. Todos ustedes, hermanito, son mis hermanos, aunque no nos frecuentamos mucho, aunque no hablamos constantemente, pero hay algo fraternal aquí, hermanitos. Son ejemplo para mí, se los he dicho en persona, se los digo públicamente. Oro por ustedes, por sus familias, por sus esposas. Y pues nada, hermanitos, fue un buen video, un buen podcast, un buen contenido el día de hoy. Invito a toda la gente que nos está mirando a que se suscriban, a que compartan este podcast con algún ser querido. Espero que hayan disfrutado este contenido. Si tienen sugerencias de temas, ya saben que pueden dejarlo en los comentarios. Próximamente vamos a estar dando más anuncios acerca de lo que se está haciendo para el podcast, de nuevo pues, contenido. No voy a decir que vamos a grabar muchos episodios, simplemente estamos trabajando en ello para poder concretar esto. Por ahora va a seguir siendo vía videollamada por ahora porque mi hermanito Alex anda muy lejos, pero pues ya te tendremos cerca, hermanito, otra vez y volver a reunirnos, volver a poner el setup aquí y
Se extraña también estar cara a cara. Así que pues nada, yo creo que hasta aquí lo dejamos. Que la gracia y el amor de Dios sea con todos ustedes. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. It's SJ Studios. We gon' take it back to the old school on this one. I'ma go and rap on them. Si tuvieras fe, como un grano de mostaza, I'll be rolling with the Father. Got me feeling top dollar, man, it make me wanna holler. And if you feel the same, then you really unashamed, yeah. Si tuvieras fe, como un grano de mostaza, I'll be rolling with the Father. Got me feeling top dollar, man, it make me wanna holler. And if you feel the same, then you really unashamed, yeah, yeah, ayy. Unashamed what I am, what I be. I brought the old school, now they rocking with me. All glory to my God, cause I've been set free. He brought me from rags to royalties. And I'm only talking about the kingdom. And now it's up to you if you believe him. But you gotta open up to receive him. You gotta open up your eyes so you can see him. I couldn't ask for a better life. And that's only cause he paid the price. Paid the price with the sacrifice. Cause of that I'll be with him in paradise.